¿Qué ha pasado en esta acción de hoy? Nada, hemos intentado ir a los bancos a protestar, pero había un cordón policial pidiendo los DNIs, entonces con precaución un grupo de gente hemos ido por la otra acera para evitar que nos pidiesen la documentación y demás. ¿Qué ha pasado? Que al ir por la otra acera directamente dos policías se han dirigido hacia mi compañero porque ya, por lo visto, en la manifestación del otro día ya le echaron el ojo y han ido directamente a por él. Entonces, claro, nos han retenido y a mí directamente me han intentado registrar y no me han pedido la documentación antes. Entonces, al intentar registrarme sin ningún motivo me he negado y al negarme me han detenido. Me han detenido, me han metido en el coche y cuando ya me han pedido la identificación por primera vez en toda la actuación policial, yo me he identificado sin poner ninguna pega y han comprobado todos los datos, han visto que no tenía antecedentes y me han tenido que soltar, obviamente, porque estaba pasando por la acera. ¿Y el trato con la policía cómo ha sido? El trato con la policía al principio, cuando me han detenido, fatal, porque yo le he hablado de usted en todo momento al policía. En algún momento igual no, pero lo he intentado en todo momento, eso sí, y en ningún momento le he insultado. Él a mí me ha llamado imbécil, me ha empujado, me ha zarandeado todo el rato, yo no le he puesto ninguna resistencia, o sea, y no ha sido un trato. Sin embargo, luego una vez en el furgón el policía sí que ha sido comprensivo, me ha hablado bien, me trataba bien, enseguida me ha quitado las esposas, pero demuestra que no tiene nada que ver, la policía no tiene una actitud, o sea, cada policía tiene su actitud y tiene su nervio. Y hay policías que saltan a la mínima y policías que son mucho más lógicos a la hora de hablar las cosas y de detener a alguien si ha hecho algo o no ha hecho nada. ¿Y has sido tú la única persona a la que le han intentado...? Sí, a los demás les han pedido identificación, pero a mí directamente me ha intentado registrar, que es lo que yo no iba a permitir. No, por estar al lado de mi compañero al que le tenía, por lo visto, manía. Me han registrado y me han tirado contra la pared, por las manos en la pared, me han registrado y han visto que no tenían nada y me han pedido la documentación y luego han ido a registrarla directamente. Directamente. De acuerdo, pues muchas gracias. De acuerdo.